Buenas tardes, familia. Casi buenas noches. Bueno, noche, porque bueno, aquí estoy yo. ¿Qué hola? ¿Cómo están ustedes? Dime algo de esta sorpresota. Díganme algo de esto. Gracias a todos los que ya se están conectando. Dime si esto no es un regalazo de mí para todos ustedes, con tremendo corazón y con tremendo sentimiento. En vivo, señores, desde una de las playas más enigmáticas, más paradisíacas. Dicen que una de las mejores o la mejor, pero bueno, señoras y señores, dijo alguna vez el grandísimo Benny Moré: cuando a Varadero llegué, y no les puedo decir más. Qué hola, campeones, qué hola, viajeros, ¿cómo están ustedes, familia? ¿Qué hay? Nada, aquí estoy, miren aquí, sentadito por acá, rácata, y dije, déjame compartir con mi gente de YouTube. Lo hice ahorita por Instagram, quedó espectacular y no podía dejar atrás a mi gente de YouTube para que también vean este hermoso atardecer desde la playa Varadero. Sepan ustedes, déjenme hacer la pregunta que siempre hacemos nosotros los youtubers en Cuba. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Tengo puesto micrófono, pero díganme por favor si se ve bien y si se escucha bien, porque yo generalmente no tengo suerte con las transmisiones en vivo. Por tanto, me hace falta que ustedes me digan cómo se está viendo eso. Díganme, gracias a todos los que están. Me puse un micrófono para que ustedes pudieran apreciar bien este atardecer. Espero que lo estén disfrutando. Gracias a todos los que ya se están conectando. Enseguida los voy a saludar. Por favor, vayan dando su like. Ese like es importante. Es importante porque eso significa que usted está disfrutando las imágenes que usted está viendo ahora. Estamos ahora mismo en vivo desde Varadero. Para muchos, la mejor playa de Cuba. Para mí, pienso que es la más famosa y la más explotada de Cuba. No tengo ese criterio de que sea la más hermosa, pero bueno. Y compartir con ustedes acá porque cuando estoy en zona de playa me gusta mucho, sobre todo a esta hora, casi ya a las 7 de la noche, 7:30, sentarme acá en la arena, ver cómo cae el sol, ver cómo llega la noche, sentir la brisa. Por eso es que lo estoy compartiendo aquí para que ustedes lo puedan disfrutar también. Qué hola, dice Rafa que ya dio su like. Voy a empezar a saludar ya, familia. Está ahí Brian Roca, dice Juanca, tienes que llegarte por Playa Larga. Sí, Matanza tiene tantos lugares, mi hermano. Matanza tiene tantos lugares para visitar que a veces no te da tiempo, uno se vuelve como loco. Déjame caminar un poquitico para la orilla. Miren aquí. Dice Betty Fleite, hola, buenas noches. ¿Qué hay? Hay una brisa rica, sabrosa. No, y el agua está calientica. Estoy en la que dicen que es la mejor zona de la playa Varadero. Recuerden ustedes que Varadero está en la provincia de Matanza, específicamente frente a Santa Marta, en la península de Icaco. Y estamos en esa primera parte de la península, específicamente en el reparto Caguama. O sea, esta zona de acá, antes del 59, fue conocida como reparto Caguama. Y casualmente ese que ustedes están observando ahí atrás, ese que ven ahí, es el hotel más antiguo de Varadero. Tiene 92 años, 92, 93. Bueno, fue inaugurado en el año 1930. Gracias a todos los que están. Gracias por estar disfrutando. Ahora, esto que están observando acá, dicen que es la mejor zona de playa de todo Varadero. O sea, esta porque la arena que tenemos acá es natural. O sea, no ha sido introducida. Realmente, fíjense que es una duna bien amplia. Es verdad, no es mentira. Es una duna bien amplia. Y no conozco aún toda la parte que hay atrás. Vamos a visitarla durante esta serie en Varadero. Pero me han estado diciendo algunos trabajadores de acá que de la mitad de Varadero para allá toda la arena ha sido introducida. O sea, han venido barcos y han echado esa arena ahí. Sigamos disfrutando entonces del atardecer. Ustedes saben que me pongo a dar muela y muela. ¡Ay! Me caigo. Miren, esta zona lo que sí se caracteriza mucho es por los bancos de arena. Dime si está viendo bien, por favor, vayan dando su like. Buenas noches, Iván. Miren aquí, ustedes se están metiendo ahora mismo conmigo
en la playa. Quiero que se sientan conmigo acá. Ese es el objetivo. Si me caigo no hay problema. Hay un poquito de oleaje, es cierto. Hay un poquito de oleaje. Me tumba. Voy a bajar un poquitico el móvil para que usted vea bien las olas. Miren ahí. Mírenlo ahí. Se ve bien, gracias. Por favor, siempre ahí me mantienen al tanto. Juanca, se ve bien. ¡Epa! Miren para allá. Para que tengan una vista de cómo se ve y para que vean que estoy aquí metido en el agua con ustedes. Mírenlo allí. Dice Laura Game, mi niña, quiero estar ahí. Bueno, estás aquí ahora conmigo. Dice Rafa, cuidado con el tiburón sangriento. Rafa, no me empieza a echar miedo, ¿ok? Ay, mi madre. Dice María Amalia Álvarez, saludos desde Sao Paulo, Brasil. Aquí es Edgar Gabriel de Colón, Matanza. Bueno, mi hermano, aquí estamos en tu provincia de Matanza, que por estos días está caliente por estos días, caballeros. Sí, tengo que darle esa noticia. Este tema de los apagones excesivos están caldeando los ánimos de la gente. Y por la mañana estuve revisando algunos reportes que la gente salió para la calle. En Hawái Grande, en Jovellano. Dice Rafa, Juan, que en noviembre estoy en La Habana, aquí te recibo. José Valdés, saludos desde Tampa, saludos, mi hermano. María Amalia Álvarez dice, qué rico, bárbaro, varadero. Yadira Castro, saludos, Juanca, patria y vida, patria y vida. Juliano TV, Juanca, disfruta, hermano, te lo merece, gracias, mi hermano. Omar Pérez dice, desde Londres nos está viendo. Miren, un regalazo para ustedes, caballeros. Ustedes saben que su amigo Juanca es loco, y siempre trato, cuando comienza una serie nueva, como que mantener cierta expectativa con ustedes, pero ya llega un momento ya que uno no quiere compartirlo. Es compartirlo nada más, que ustedes se sientan acá. Laura Gama dice, te mando un abrazo fuerte, extrañaba, no tenía celular. Bueno, Laura, tienes que ponerte al día con los videos, porque tienes como 20 videos que no has visto. ¡Ay, mamá! Está subiendo la hora, tengo que salir. Déjenme salir y me siento acá ya, y ustedes ven desde la orilla todo. Se mantiene correcta la transmisión. No me han tumbado todavía la conexión. A ver. Se mantiene bien la transmisión. Se mojó el celular. Ah, este loco está del carajo. Díganme a ver, por favor. Vino una ola de esa loca. Y lo mojó todo. Dígame si se ve bien todavía y se escucha bien. Que se mojó celular, pantalla y todo. Y ahora mismo no sé cómo se estará viendo. Disfruten ahí. Háganse la idea de que ustedes ahora mismo ahí están acá. Mírenlo ahí. Hasta que la luz del sol lo permita. Pero además, ¿quién les había enseñado a ustedes en algún otro momento varadero a esta hora? Yo creo que nadie. Miren aquí otra posición. Vayan tirando ahí un screenshot y después me lo envían por WhatsApp y por Instagram. Sus mejores fotos. Ahí está. Ahora lo voy a estar leyendo un ratiquito. Déjame ver, tengo los comentarios creo que atrasadísimos. Juanca, mi hermano. Iván, que ha hecho una colaboración, mi hermano, gracias. A ver qué yo hice aquí. A ver. Gracias, Iván. Ahora yo no sé si estoy en vivo, si no estoy en vivo. No sé. Dice, se vale también apoyar al canal con unos kilos. Gracias, Iván, mi hermano. Que en Cuba todo cuesta bastante y una ayuda, aunque sea mínima, se agradece. Gracias, mi hermano. Pero además, Iván, yo sé que usted lo hace de corazón. Pero aún así, siempre todos los que entran a este canal apoyan. Con su like, con su comentario, compartiendo. Veo a Alfredo Godínez saludando. Se dice, qué volá, Cere. Alberto Morel, saludos desde Nápoles, Florida. Gracias, Juanca. Tremendos videos, gracias. Dice María Amalia, ahí no se va la luz. Es cierto y es doloroso. Miren, déjenme decirles, en la vida uno tiene que sentir empatía. Caballero, mira, déjame virar la cámara para que me vean. Oye, estaba yo conversando con los trabajadores del hotel. Ustedes saben que yo soy confianzú y siempre estoy conversando con la gente y preguntándole cómo se sienten. Caballero, esos pobres matanceros vienen todos los días ojerosos porque electricidad por la noche no tienen. Y al otro día vienen con su sonrisa amplia de aquí a aquí a tratar de darte el mejor servicio. Oye, eso parte del alma, eso duele.
eso duele. No, Varadero no se va la luz. También me enteré que en Cárdenas no la quitan por la noche porque Cárdenas es caliente. Sin embargo, en Santa Marta sí la quitan por la noche porque Santa Marta dice que son más tranquilos. No es fácil eso. Pero bueno, no vamos a echar a perder la directa con esa. Es que la realidad nuestra es del carajo, serio. Es del carajo. Aquí sí, aquí no se va la luz. No es fácil. Miren, ese que están observando allá atrás, ahora en el primer videito que les haga de Varadero, ese fue en el año 1930, el Club Caguama, el primer hotel que se construyó en Varadero. Les voy a contar toda la historia, he conseguido las imágenes de la época de ese lugar. Les va a gustar mucho la historia. Aquí estuvo hasta María Mantilla. Los que son buenos en historias de Cuba sabrán quién es María Mantilla. Me metí en candela porque grabé una casa que no podía grabarla. No le puedo decir de quién era la casa. Creo que después de esta van a desaparecer a Juanca del mapa. Tienen que ver ese video. Dice Alfredo Godine, creo que eres el único que queda, pero sigue ahí. Ah, no entendí. Sigue ahí, chamo, vive la vida. Bueno, si te refieres a que quedo en Cuba, Alfred, en la última directa que hice desde aquí de Varadero, sin decirle que era Varadero, les expliqué por las razones por las cuales yo aún no podía irme de Cuba, ¿ok? No sé si ustedes me entendieron, sí, la gente me apoyó, pero si quieres enterarte de todo, ahí lo puedes ver, mi hermano, la respuesta a eso. Dice Alexis Ricardo, Iván, ¿viste al que no toma anoche? Ah, bueno, no sé, ya están hablando de otras cosas. Ana Celia Canales, buenas noches, Juanca, buenas noches, mi amor. Miren acá esto, caballero, miren esto, qué preciosidad aquí, ya el sol ya. Un regalazo, gracias a todos los que se están conectando, gracias a los Juanca fan, a la gente que siga a Juanca, sea cual sea el contenido. Adrián Keisí, un gran amigo, gracias. Oye, espero que se esté escuchando bien. Por favor, díganme ahí. Dice Iván ahí formando lo suyo. Ay, Iván, está el carajo. Entonces, familia, dice, precioso, rico el sonido del mar. Lo sienten, ¿verdad? Espero que no haya ruido. Me puse un micrófono para reducir el ruido. Estamos en Varadero, señores. Varadero, en la mejor parte de Varadero, porque es la parte de que está al lado del, ¿cómo se llama esto? El canal del Paso Malo. Es la primera parte que se urbanizó cuando Varadero se empieza a explotar en el año 1870. Toda esa historia bien se las voy a contar, bien cortica para que no se aburran. Tengo las imágenes de todas las cosas. Tengo imágenes de todas las barbaridades que ocurrieron después. Dice Sacha Trujillo, qué bella vista. Sacha, llegaste tarde, mi amor, no importa, pero después lo ve desde el principio para que veas con un poquitico mayor de iluminación. Dice Ana Celia, me encanta Varadero. Pues te voy a dar en la vena del gusto, Ana Celia. Ustedes se recuerdan cuando yo me fui por Holguín y les puse un videíto de cuáles eran las peticiones que más hacían los seguidores del canal Vámonos con Juanca. Bueno, ya estoy complaciendo a los seguidores. En aquel momento me fui para Holguín, cometí ese error porque si ya YouTube te está diciendo que tus seguidores quieren que tú vayas para Varadero, no tenía que haberme ido para Holguín, pero seguí lo que yo quería hacer y me fui por Holguín, pero siempre les prometí que cuando yo terminara la serie por Holguín, vendría a Varadero. ¿Qué les voy a traer de Varadero? ¿Qué les voy a traer de Varadero? Les voy a traer las historias que nadie cuenta, historias curiosas. Varadero tiene muchas historias ocultas, historias de terror, de horror y de misterio. O sea, no es el típico video de Varadero, porque además ya estuvimos en Varadero una primera vez, que vine con la Diabla, y le mostramos sus calles, le mostramos el bulevar, le mostramos la Marina Gaviota. Ya eso no lo voy a volver a hacer, ¿ok? Así que el que me está pidiendo por ahí ahora que visite el bulevar de Varadero, la calle principal y todas esas cosas, no lo voy a hacer porque ya eso está en la primera temporada de Varadero. Busquen esos videos, que todo se mantiene igual, excepto el abastecimiento. Sí, porque déjenme decirles que a pesar de ser Varadero, señoras y señores, hay tremendo problema con el abastecimiento ahora mismo en Varadero. No me lo van a creer. Ahora las ciberclares me van a decir, mientes, rata inmunda. Miren, caballero, vaya, yo no he podido robarme un pedacito de pan para mi mamá de sacárselo del buffet. Deja que ustedes lo vean. Deja que ustedes lo vean. Tienen que ver todos esos videos que ya los empecé a editar. Pero sí, ha llegado la escasez aquí. Hay escasez, hay miseria. Por tanto, si están pensando que van a ver videitos de un Varadero deslumbrante, tengo que lamentablemente decirles que no va a ser así. Ese es el problema. Vamos a ver cómo resuelve Juanca por estos días. Voy a estar por acá un buen tiempo. La idea es probar diferentes experiencias. Estoy ahora en un hotel 3 estrellas, que es baratico.
Después voy a estar también en una casa de renta particular. Después voy a estar en un hotel de mayor estrellaje y vamos a ver realmente qué es lo que da resultado con la situación actual que tiene Cuba, que cada día va empeorando más. Sí, porque hay una cosa que está ocurriendo. La gente sí va a seguir viniendo a Cuba, eso es innegable, esto está prendido aquí. Pero ¿cuál va a ser la mejor opción cuando usted llega a Cuba? Y le estaba hablando ahorita a un hombre de Inglaterra, a un inglés, que se sentía muy decepcionado porque se sentía que lo habían engañado. Deja que ustedes vean ese video. El Yuma me dejó grabarlo y todo. Dice, sí, graba. Y me agradeció y me abrazó y me dijo, gracias hermano, eres muy bueno. Todo eso lo van a ver. Espero que él no se meta en problemas y que después no lo quieran dejar entrar a Cuba. Él habló bien con respeto, pero se sintió engañado. Pagó casi $2,000 y lo que está recibiendo, bueno, dice que si le ponen un avión, él se va mañana. Tiene que estar aquí 10 días, pero si le ponen un avión, dice que mañana mismo él viaja a Londres. Esa ha sido la realidad. Entonces, family, espero que lo hayan disfrutado. Para mí siempre es un honor que usted esté aquí conmigo. Yané Durán, miembro, amiga, mi hermana, gracias por estar tarde, pero seguro. Dice Odalis Quevedo, me gustó mucho los de topes de Collante, me gustan mucho tus videos. Gracias, Odalis Quevedo, gracias. Y usted puede apoyar también compartiéndolo. Ya, lo comparte con su gente para que el canal siga teniendo más alcance y más personas se puedan sentir alegres cuando hay que sentirse alegres, tristes cuando hay que sentirse tristes e inspirados cuando hay que inspirarse y denunciar cuando hay que denunciar. Ya, eso se lo dejo a ustedes. Yo pocas veces lo digo, lo reconozco. Pocas veces yo digo, comparte, da like, qué sé yo, ra. Eso está en la iniciativa de ustedes y en el amor que ustedes sientan por el canal y el respeto que ustedes sientan ante el contenido que yo les estoy haciendo. A mí se me olvida por eso. Me da lo mismo tener 30,000 o 40,000. Lo importante es que los que estén porque te quieren y sea por el contenido que sea. Porque ustedes no quieren a Juanca tras la reja. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes quieren a Juanca tras la reja. Por tanto, es como dice la vida y el buen cubano. Es una de cal y una de arena. Marineros somos y en el mar andamos. Una mano lava la otra. Las dos lava la cara. ¿Estoy bien o estoy mal? Dígame si estoy embarcado. Dice que ya llegó Alberto PC. Joan López dice que eres único. Gracias, mi hermano. Yo no es que sea único, Joan. Es que soy yo. Lo que usted está viendo aquí soy lo que yo soy. No le he mostrado más porque poco a poco se lo iré haciendo. Pero soy yo. No es un personaje montado, soy yo, jodedor, jaranero, así soy yo, conversador, muelero, directo, no soy destructivo, estoy en lo mío enfocado, disfruto mi pincha, lo disfruto cantidad, ese soy yo. Dice Maruchan, saludos Juanca, saludos. Dice Ana Celia, muy poético Juanca. No, yo me inspiro, Ana Celia, yo los quiero mucho a ustedes. Además, ustedes me escriben, caballero. Me preguntaron otros días un seguidor, Juanca, no seas mentiroso. ¿Cómo tú vas a decir que tú quieres a tus seguidores? Es que lo que no saben la gente es que usted no tiene que ser miembro del canal ni dar dinero para tener contacto directo conmigo. Usted me llama a WhatsApp y yo la atiendo. Me escribe a WhatsApp y yo la atiendo. Me escribe en Instagram y yo la atiendo. Son muchos. Me demora a veces 1 hora o 2 porque son miles de personas por aquí, miles de personas por allá, miles de personas por YouTube, pero siempre busco un espacio y me dedico a contestarle a todos. Así que mi gente, los quiero mucho. Chao, chao, nos vemos. Vienen lindas aventuras, prepárense. Vamos a ver bikini, vamos a ver mulata, vamos a ver playa, vamos a ver cosas históricas. Juanca se metió en candela, Juanca está en Varadero. Señoras y señores, bienvenidos a Varadero. Un pasaje a lo que nadie te cuenta. Los quiero mucho, familión. Chao, chao, pescado.